¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Ok, los niños pueden pasar a su lugar. Niños y adolescentes pueden pasar a clase. Bien, ¿alguien nos visita por primera vez el día de hoy? Si alguien nos visita por primera vez, levante su mano. Le tenemos un premio. ¿No? Ok. Pues pueden invitar a alguien ahí para que venga y aquí le vamos a dar un premio. Es un premio sorpresa, pero va a estar bonito. Entonces, anímense a invitar a alguien para que conozca la palabra y conozca una palabra de verdad. Los animo a que al siguiente miércoles o al siguiente domingo inviten a alguien para que vaya conociendo al Dios verdadero. Amén. Ok. Enseguida tenemos unos anuncios. Tenemos una conferencia para matrimonios. Este viernes 2 de julio vamos a tener una conferencia para matrimonios aquí en este lugar, a las 7:30. Tenemos como invitado especial en ese día al pastor Valerio y su esposa Betty, que nos estarán transmitiendo una enseñanza bíblica para llevar un buen matrimonio. Entonces, te esperamos el viernes 2 de julio, 7:30, aquí en este lugar, a una conferencia de matrimonios. Si estás sola, si no te quiere acompañar tu esposo, de todas maneras vente. Igual, si no te quiere acompañar tu esposa, tú vente, te va a servir para que pongas en práctica la enseñanza ya cuando llegues a tu casa, ¿ok? Bien, siguiente anuncio sería, reanudamos los jueves de conexión. Entonces, este jueves que viene ya tenemos otra reunión, entonces sería a las 7 p.m. en casa de Ismael y Flor. Si no los conocen, son los que tienen la mano levantada, ¿ok? Bien, entonces los esperamos ahí este jueves a las 7 p.m. en casa de Flor e Ismael. Okay. Y también tenemos un domingo especial este 20 de junio. Vamos a festejar con una enseñanza especial lo que es el Día del Padre. Entonces estaremos festejando el Día del Padre, que es el día 20 de junio, aquí mismo en el servicio de las 12:30. Entonces, el que tenga papá, pues tráigaselo, inviten a más papás y va a tener una buena enseñanza ese día para que lo festeje muy bien. Bien, ok. Entonces, el siguiente, tienen un poco de calor. Como que sí se siente un poquito de calor, será porque ya empezamos con verano. Y pues, como ustedes saben, sí, es bíblico el dar, y cada quien va a dar conforme a Dios propuso en su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el dar en Calvary? En Calvary el dar es voluntario, es entre usted y Dios. Y usted lo va a depositar lo que son en las cajas que están acá a la salida, en la parte de atrás. Usted va a depositar lo que Dios puso en su corazón. Con ese dinero estamos buscando la manera de poner otro aire y terminar lo que son las instalaciones nuevas que tenemos. Entonces, si Dios pone en su corazón depositar ofrenda, lo puede hacer usted. Entre usted y Dios va a hacer eso. Usted solo se levanta y lo pone en las cajas y va a ser de gran bendición. Amén. Ok, muy bien, pues a continuación vamos a pedir al pastor Mario. Pastor Mario nos va a dar la palabra del día de hoy. Lo vamos a recibir con un aplauso. Estoy muy contento de lo que Dios ha hecho con Mario en su vida, con lo que Dios ha hecho en la vida de Mario, ya que Mario fue mi discípulo. Ahí donde lo ven, fue un discípulo batalloso,
Yo, yo le hablaba, hey Mario, ¿qué onda? ¿Vas a venir el domingo? Pues no sé, mi hermanito, pero vamos a ver, vamos a ver. Y el siguiente domingo, Mario, ¿qué pasó? Sí, el domingo sí voy a estar. Y mira, Dios es fiel, aquí está Mario, después de un largo tiempo, ordenado pastor, y va a plantar lo que está en la plantación de Calvary Oeste. Bien. Calvary Oeste es el sector donde está la UDO. Entonces, si tienen algún familiar allá que les ha dicho, no, está muy lejos para acá, para donde van ustedes, pues lo que es el sector de la UDO, va a estar Mario, ya tiene una plantación de iglesia allá, próximamente inauguramos esa plantación. Entonces, si ustedes conocen a alguien que se le hace lejos venir para acá, van a tener aquel sector, alguien que predica con mucho poder, ¿verdad? Okay. Bueno, vamos a orar porque Dios le dé sabiduría a Mario a través de la Biblia y nos dé una buena enseñanza. Amén. Okay. Gracias, Señor, te damos por la vida de Mario, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas su vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de la vida de Mario, Señor. Y estamos agradecidos, Padre, con lo que Dios ha hecho en Mario, Señor. Estamos agradecidos, Señor, con lo que tú has hecho en Mario, Padre. Señor, te pedimos que tú lo bendigas, Señor. También, Señor, te pedimos bendiciones para su plantación, Señor, que tú la prosperes, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Listo. Gracias, padrino. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Siempre es muy gratificante venir pues a compartir y a visitar la iglesia del Este. Y ahora Max, que con estos espacios tan grandes y más confortables, donde la palabra, donde el evangelio rueda y rueda más, y también pues se motiva mucho uno, porque la verdad que tengamos este recinto, estas instalaciones, es producto de que el Señor está respaldando y está obrando en esta hermosa iglesia Calvary, ¿verdad? Y felicitarlos a ustedes que pues son parte activa y determinante para que el proyecto del Señor en el de Culiacán pues se esté dando. Y el Señor sabe sus tiempos y sabe también su voluntad es muy exacta y sobre todo muy efectiva. Así que, hablado de esto, les quiero comentar que es un dicho y es una verdad que cabalga a todo lo largo y ancho del país, que las cárceles de nuestro país están llenas de inocentes. No hay a quien ponerle la mano, le preguntas a uno y te dice, no, yo estoy aquí, no sé ni por qué, pero aquí estoy. Le preguntas a otro y te dice, no, pues yo la verdad estuve en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y le preguntas a otro y te dice lo mismo, no, pues yo la verdad, a mí yo estaba ahí, también me trajeron. Pero no hay culpables, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Quién sabe? ¿Será melón, será sandía, será la estrella del otro día? Pero se me hace que así es, ¿verdad? Se me hace que así es el dicho. Pero así es la triste y verdadera realidad de las prisiones del país. Y esto que les comento da pauta porque tiene mucha relación con el tema que vamos a llevar, porque el tema que vamos a ver esta mañana es Pablo, un prisionero inocente. Pablo, un prisionero inocente. Y aquí estaríamos viendo 4 características de un prisionero inocente como Pablo. 4 características de un prisionero inocente como Pablo. Y esto lo estaremos viendo, pues lo vamos a estar viendo en el libro de Hechos, y vamos a ver esta mañana nada más y nada menos que todo el capítulo 25 y todo el capítulo 26. Cuando el pastor Chuy me dijo que me invitó a participar, a que viniera al a compartir, cuando me dijo que era el texto todo el 25 y todo el 26, yo dije, esto es una broma, me van a regresar la llamada al ratito. Pasaron 2-3 días, no, dije, se me hace que sí es la neta esto, Oiga, pastor, le dije, si es el 25 y el 26, no hay ningún. Sí, Mario, me dijo, es que es una sola historia que no se puede cortar. Ya le dije, pues sí, cierto, le dije, bueno, pues ánimo. Y por eso es que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 25
y luego capítulo 26. Así que los invito también a que abramos nuestros corazones, primero que nada para saber y escuchar lo que el Señor tiene esta mañana para todos y cada uno de nosotros que decirnos. Y si ya están ahí, nomás me dicen amén y empezamos. Ok. Vamos a leer de los capítulos del 1 al 12 de lo que es el capítulo 25, del 1 al 12. Y dice: llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César apelas, a César irás. Lo que estos versos nos quieren decir es lo siguiente, iglesia. Dice, si me acompañan, dice, lo que estos versos quieren decir, dice el 12, que Pablo apela, dice Pablo, antes que nada, Pablo apela al César. Apelar es solicitar la protección del César, como cuando nos amparamos aquí de cualquier problema jurídico que no nos convence mucho la justicia estatal, nosotros solicitamos la protección del gobierno federal. Entonces Pablo apela para evitar, dice, una celada. ¿Qué es una celada? Pues es una emboscada, ¿verdad? Pablo apela al César para evitar una celada de parte de los judíos o evitar una emboscada, o como dijéramos hoy, en el argot de hoy y del argot culichi, evitar un levantón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba amenazado Pablo. Para los judíos querían terminar pues con su vida. Y esto, iglesia, hablar del levantón y de la emboscada no es nada exagerado. ¿Por qué? Porque veamos lo que nos dice el verso 3, si me pueden acompañar en el verso 3, dice, veamos lo que nos dice pues el verso, dice, pidiendo contra él como gracia que le trajeran a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Es decir, los líderes religiosos, enemigos de Pablo, sabían que si Pablo era juzgado de una manera justa, iba a ser puesto en libertad, iba a ser inocente. Eso lo sabían los líderes religiosos. Por eso ellos no querían un juicio. Ellos querían que movieran a Pablo de Cesarea a Jerusalén, y en el trayecto, pues ¿qué? Darle cancrina al apóstol, levantarlo y terminar con la vida de este gran hombre de Dios. Pero la buena noticia, iglesia, es que para nosotros la iglesia Calvary es una iglesia sana. Es una iglesia sana en donde, aparte de ser sana, se estudia la palabra verso a verso y todo el consejo de Dios desde
Apocalipsis a Génesis. Es al revés. Desde Génesis a Apocalipsis. Eso es ser una iglesia sana. Y por eso, qué chulada saber que nosotros estamos pues en esta mañana en una iglesia sana, en una iglesia que en verdad enseña la palabra. ¿Y por qué les digo esto? ¿Verdad? Porque estos líderes religiosos que hablábamos ahorita, sus acciones mostraban el peligro de una iglesia que no está en contacto directo con Dios. ¿Cómo es posible que los líderes responsables, los líderes religiosos y los sumos sacerdotes se estén confabulando para quitarle la vida a alguna persona? Si son líderes religiosos, son líderes morales, pero los judíos siempre se han cocido aparte. No se cocen de la manera que los cocemos los otros, ¿verdad? Ellos siempre han sido batallosos. Ese ha sido un pueblo, no hombre, plebes, es un pueblo súper batalloso, que el Señor siempre ha batallado con ellos. Por eso estos líderes religiosos nos enseñan a nosotros, que representan a iglesias que no están en un contacto directo con Dios y que no están compartiendo la palabra como se debe, o que no están compartiendo las doctrinas que el mismo Señor nos ha dado y Jesucristo nos ha dado. Por eso nosotros debemos darle gracias a Dios que el Espíritu nos tiene en este tipo de iglesias, como son las iglesias Calvary, contando desde la del norte, el sur, el este, la de Aguaruto, la de Villa Juárez, y próximamente al 100, pues la del oeste, que es la que, ¿verdad? Y no es este anuncio, pero por ahí si hay alguien por el rumbo, pues ahí se los encargamos también. Pablo, iglesia, sabía que si lo cambiaban de penal, que es muy utilizado cambiarse de penal, Pablo sabía que si lo cambiaban del penal de Cesarea al penal de Jerusalén, lo iban a ejecutar en el trayecto, lo iban a ejecutar. Pablo, haciendo uso de su derecho como ciudadano romano, declara en el verso 11, al cual los invito a que leamos, dice: porque si algún agravio o cosa digna de muerte he hecho, no rehúso a morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo, dice. Esta fue la mejor forma de defenderse Pablo de sus enemigos, que eran los judíos. La mejor forma de defenderse de no morir era haber apelado al César. Pero realmente quien se lleva el mérito de protección de la vida de Cristo es nada más y nada menos que la protección de la provisión divina de Dios. La provisión divina de Dios se lleva el éxito de que Pablo esté con vida todavía ahí. Eso es extremadamente hermoso, de cómo el Señor maneja las cosas y maneja las situaciones de los que son hombres y mujeres de Él. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control. Aun cuando las cosas difíciles en nuestras vidas creamos que no tienen solución, todo tiene solución. Máximo cuando nosotros ponemos en manos del Señor todas las cosas que nos suceden, por más malas que sean. El Señor conoce y nos conoce bien y sabe que muchas veces renegamos o dudamos, pero el Señor tiene el control, iglesia, y esa es un gran alivio saber eso. Y hasta de nuestros propios enemigos, tiene el control, no más de nosotros, sino también conoce los corazones de los que nos quieren hacer daño. Qué regalo tan hermoso del Señor para enfrentar a los enemigos. Nos dice Isaías 54:17, ninguna arma que se forme contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia es de mí, dice Jehová. Es por eso que aquí nosotros encontramos la primera característica de un prisionero inocente como Pablo, y que es grandes enemigos en contra. Un prisionero inocente, la característica que tiene es que siempre tiene grandes enemigos en contra. Y Pablo, pues ¿a quiénes tenía? No tenían al de la tienda que le debe una feria, tenían a los judíos. Eran enemigos grandes. ¿Y por qué tienen grandes enemigos en contra un prisionero inocente? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, iglesia, cuando nosotros aceptamos a Cristo, en automático todos sabemos que viene a morar el Espíritu Santo a nosotros. Eso es una verdad. Pero también en automático, ¿qué creen? En automático también sacamos boleto. Y sacamos boleto
contra todo tipo de enemigos. Primero que nada, la lista de esos enemigos las encabeza el enemigo número 1 de Dios, que es Satanás. Y de ahí se viene una cascada de compas de enemigos de Dios. Que, por ejemplo, aparte de esto, pues todo lo que representa el diablo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos anda rondando, nos ronda. Y de ahí en adelante, aparte de los enemigos, viene la batalla espiritual de todos los días, iglesia. Todos los días hay que batallar con la batalla espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son enemigos de lo que a Dios le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Que esta mañana estén ustedes aquí. ¿Qué le agrada a Dios? Que esta mañana ustedes estén al 100, que mantengan estas instalaciones al 100, que esté la iglesia operando al 100, que tengan esa sonrisa para recibir al que llega. Eso, hombre, iglesia, eso le encanta a Dios. La lucha es intensa y los enemigos son de gran poder. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, viene el Espíritu, pero también vienen los problemas, pero para eso tenemos al Señor, que es el que controla todo. Pero ¿qué crees? Hay una buena noticia para ti hoy, iglesia. Tú también, como Pablo, que apeló al César porque era un ciudadano romano, nosotros, tú, iglesia, también puedes apelar como ciudadano del cielo a Cristo el Señor. Nosotros también podemos apelar a Cristo nuestro Señor, y esta mañana entrégale tus miedos, entrégale tus temores, entrégale tu falta de fe, pero sobre todo entrégale esas prisiones más íntimas que solamente tú sabes cuáles son y dónde están. Anímate, apela pues al amor de Cristo. Si apelamos como Pablo apeló, ¿a quién? Al César, y salvó la vida momentáneamente. Nosotros, si apelamos a Cristo, vamos a salvar nuestra vida, no esta que va de paso, pero vamos a obtener, ¿qué? La vida eterna. No, hombre, pues entonces, ¿cuál? ¿Qué más queremos? Son cosas que hace el Señor, son verdades que dice el Señor aquí. ¿Y por qué no hacerlo? Nos dice Cristo mismo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que si nos hacen bullying, bueno, se lo están haciendo al jefe, ¿no? Y no es palabra de Mario, es palabra de Dios. Leamos ahora lo que nos dicen los versos del 13 al 27. Del 13 al 27. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al siguiente día, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, y que Pablo afirmaba estar vivo. Y yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de judíos ha demandado en Jerusalén, y aquí han dado voces que no debe vivir. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él.
Como no tengo nada cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, pero mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarles tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Lo que estos versos nos quieren decir, iglesia, es lo siguiente. Después de lo acontecido que acabamos de leer y que acabamos de ver en el primer punto, vemos que por esos días el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea a presentarle los saludos y los respetos al nuevo gobernador, que era Festo, que acababa de tomar posesión, ¿verdad? Había salido Félix, ya lo vieron en el estudio pasado, en el 24, Félix sale y entra Festo. Pues aquí hace su aparición nada más y nada menos que el rey Agripa y Berenice, que vinieron a saludar al gobernador. Festo, iglesia, Festo, el gobernador, siente o tal vez sabe que Pablo es inocente y decide exponer el caso al rey Agripa y le hace una reseña del caso de Pablo. Y el rey Agripa, ¿qué creen? Se interesa en Pablo y decide escuchar al apóstol. Acompáñenme a leer, regresamos a los versos 17 y 18. Dice, así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentados en el tribunal, mandé traer al hombre. Y sin aplazar y sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, dice Festo. Aquí el verso 17 dice, así que habiendo venido ellos juntos de Jerusalén aquí, sin ninguna dilación. La palabra dilación significa sin posponer, ni aplazar es el significado en el original. Es decir, así que habiendo venido ellos sin posponer y sin aplazar, sentado yo en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores que vinieron de allá, de Jerusalén, que todos tenían power y mucho rango, siempre ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, dice Festo. Es decir, dice Festo, de lo que yo privadamente siempre he pensado y he hallado y he llegado a la conjetura que este hombre de nombre Pablo a lo mejor es acusado falsamente. Porque no oigo, dice Festo, no escucho, no encuentro cargos en su contra. ¿Qué pasa pues? Dice Festo. Me imagino, ¿no? Que así haber estado el viejo allá platicando. ¿No será que es inocente? ¿Saben una cosa, iglesia? Esto me recuerda que en derecho hay dos principios fundamentales del derecho. Uno es lex dura lex, que quiere decir la ley es dura, pero es la ley y hay que aplicarla. Y la otra, el otro principio del derecho es que es preferible absolver en libertad a un culpable que condenar a un inocente. Son principios del derecho, y el derecho, la fuente del derecho aquí en toda Latinoamérica es el derecho romano. Entonces dice, es mejor, dice uno de los principios del derecho, absolver a un culpable en libertad que condenar a un inocente. Pero todos sabemos que la ley no se aplica y tiene precio la ley hoy y siempre, porque este problema que estamos analizando hace 2000 y fracción años no se aplicaba la ley y todo pasa, parece ser que Pablo es inocente y nosotros después de 2000 años pues sabemos que es inocente. La ley no se aplica. La ley no se aplica ni ayer ni ahora como debería de ser. Dice, entonces Festo dijo al rey Agripa y todos, dice, el 24 dice, entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, dice,
respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado traer a Jerusalén, y aquí dando voces y gritos, no debe morir, dice. Entonces Festo dijo, me regreso para llevar la idea. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que están aquí reunidos en la audiencia, aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, dice, respecto del cual toda la multitud de los judíos que bajaron de Jerusalén me han demandado en Jerusalén y aquí también a voces y gritos que no debe vivir más el acusado. Sí, ¿verdad? O sea, las ganas que le tenían a Pablo. Pero yo, hallando que ningún caso digno de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a gusto, determiné enviarle a él, dice el 25. ¿Saben qué, iglesia? Pablo era tan inocente jurídicamente, que Festo no sabía qué poner en el oficio de remisión del prisionero al César. ¿Qué le pondré? Pues si todo el texto ha venido diciendo, no sé, nadie lo acusa de nada. Entonces dice él, no puedo hacer el oficio porque no sé cómo lo voy a mandar. Pero veamos cómo nos dice, termina diciendo este texto, como nos dice el verso 27. Dice Festo, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no poder informar de los cargos que haya en su contra. Entonces dice Festo, ¿cómo lo voy a mandar? ¿En qué papel voy a quedar yo como gobernador? Oye, ya ¿por qué me lo mandas sin cargo? Lo hubieras dejado desde el principio allá libre. Pero por eso Festo expone ante Agripa para que él analice y pueda sacar información, Festo, qué poder poner en el oficio y no quedar como un ignorante, ¿no? Porque era lo peor que le pudiera pasar a un gobernador ante el César, ante el Augusto. Que cabe señalar que cuando dicen Augusto César no es un nombre. O sea, muchas veces hemos creído durante mucho tiempo que Augusto César no es un nombre, es un título. Como decir, el excelentísimo rey Julano de tal, allá era el Augusto César. Y se iba pasando. Y si se dan cuenta, es Augusto César, pero en realidad se llamaba un nombre, pues no tan pomposo, ¿no? Entonces, aquí es que es por eso que aquí nosotros encontramos la segunda característica de un prisionero inocente como Pablo, y es que tiene falsos cargos en su contra. ¿Y saben qué? Si hay falsos cargos en su contra, iglesia, en sus vidas, no te extrañe que el mundo los tienes porque el mundo te odia. Que no te extrañe eso. Cuando hay falsos cargos en nuestras contras, es que el mundo no nos ve bien a nosotros los cristianos. No te extrañe que el mundo te deteste. No te extrañe que el mundo te odie y no te extrañe que el mundo te aborrezca. Esos son los falsos cargos que muchas veces a nosotros nos pueden herir como cristianos. Es triste y doloroso, pero la verdad así es el mundo. El mundo nos detesta, nos aborrece y nos odia. Pero ¿qué crees? Hay una buena noticia, nos dice también Pablo esta mañana. Que si el mundo te odia, Cristo te ama. Que si el mundo te detesta, Cristo te abraza. Y que si el mundo te persigue, Cristo te da paz. Y todo esto es, iglesia, porque Cristo no es falso, sino es un Dios verdadero y un camino cierto. No, hombre, cosas que hace el Señor, cómo se mueve el Señor, ¿verdad? Eso es lo que a mí siempre me emociona. Digo yo muchas veces, ay, hombre, 2 capítulos. Y él me dijo, sí, esos son, me dijo el pastor, nomás por eso, lo único que te voy a encargar, que no te pases de los 2 horas 15 minutos. No, le dije, menos va a ser. Le mandaba un saludo al pastor, allá por donde se encuentre, por los terrenos allá del pastor Tony, en Aguaruto. Como nos dice Cristo, pues, nos dice Cristo, aparte de que
Cristo es un camino cierto. Cristo mismo hablando nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, plebes. Dice. Así es. Así de seguro y de cierto es esto que acabamos de decir. Así que los invito a leer ahora los versos del 1 al 8, pero del capítulo 26. Brincamos al 26, del 1 al 8. Y dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre nosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente, no, hasta ahí es. Lo que estos versos nos quieren decir, iglesia, es lo siguiente. A Pablo le parecía inconcebible que fuera condenado por creer en la resurrección, la gran esperanza del pueblo judío. ¿Cómo es posible, dice, que me vayan a querer ejecutar por creer y tener esperanza en la resurrección de los muertos judíos, líderes, fariseos? ¿Cómo es posible eso? Si ustedes también la están esperando, esa esperanza y esa promesa. No lo digo yo, dice Pablo, lo dice con ese amor y con esa fuerza. Dice, ¿cómo es posible? Se lo digo a todos, dice. No puede ser verdad, pero se estaba dando. Él lo querían ejecutar por esas ideas y por esas esperanzas. Como nos dice aquí mismo, ¿no? En Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, los cuales ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aquí, así como ellos abrigan, dice Pablo, ¿quiénes? Los judíos. Ellos también están esperando esa esperanza, están esperando esa oportunidad que nos da saber que vamos a resucitar. Pablo nos comparte lo siguiente, iglesia. Mi vida pues, dice, desde el principio, desde la juventud, la cual pasé, dice, en Jerusalén, la conocen todos, Agripa le dice. Pablo le está hablando a Agripa. Todos los judíos la conocen, los cuales también saben que yo desde el principio, y si quieren aparte testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, dice Pablo, yo fui fariseo pero de los fariseos. Como nos dice Filipenses 3:15, él mismo, con circuncidado, dice Pablo, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, Agripa, tú también conoces esto. Porque recuerden que Agripa era un experto. ¿En qué? En las costumbres, en la cultura y en todas las cuestiones que tenían que ver con el pueblo judío. Y más adelante, eso que conocía Agripa, Pablo le tira como en el béisbol una bola caliente, pero Festo no la ve venir la bola y dice, no, pues sí le pego, pero no batea por lo siguiente. Pero eso más al ratito. Y luego dice Pablo, ellos me conocen, Agripa, me conocen y me conocen bien, saben quién soy y a quién sirvo hoy. ¿Por qué andan en estos sacados de onda? ¿Por qué andan? Porque yo era de ellos. Y mejor que ellos, porque yo creía que eso era lo mejor, dice. Y ahora que ustedes saben que iba yo para Damasco, por allá me encontré al Señor, me caí y me cambió mi vida.
¿Y qué creen? Dice, ahora sirvo a él. Y eso es lo que los trae sacados de onda a estos. Vele la cara a aquel, porque ahí estaban. Vele al otro. Mira, ya se están diciendo. Eso es lo que los molesta, le dice. Y tú, Agripa, sabes de eso. O sea, lo va empujando por lo que le va a decir ahorita. Y luego dice, Pablo primero sirvió a ellos, a los judíos, ¿verdad? Y hoy sirve a Jesús de Nazaret como ustedes sirven también a Jesús de Nazaret. El tener el café caliente es servir a Cristo. El estar en la alabanza, las hermanas y los hermanos, es servir a Cristo, ¿verdad? El que hagamos el esfuerzo de venir de nuestras casas en carro, en camión, es servir a Cristo. Hombre, eso le encanta al Señor. Cuando está uno renegando, lo bueno que ustedes tienen muy buen horario, ¿verdad? Para llegar, pues, ¿verdad? Pero en realidad, cuando uno se está, el Señor dice, le encanta también eso. Cuando está, pues, apúrate, vámonos pues. También le encanta al Señor porque sabe que vamos para el camino que Él quiere que vayamos. ¿Qué cosas pues hace el Señor en nuestras vidas? Ustedes pues han sido también transformados y convertidos, como Pablo fue convertido camino a Damasco. Camino a Damasco, Pablo se encuentra con Jesús. Y ahí Jesús lo tumba por una luz muy grande que dice más brillante que el sol de mediodía. Y unas palabras que le dijeron, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Soy Jesús de Nazaret. Esas palabras, iglesia, transformaron la vida por completo de aquel hombre fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, perseguidor y maltratador de cristianos. Cambiaron la vida de Pablo. Esas palabras, cuando Cristo le dice, soy Jesús de Nazaret, así como transformó la vida de ustedes cuando, sí creen, sí creo, Señor. Allí Cristo les dijo, hey, soy Jesús de Nazaret. Y sus vidas han sido transformadas, iglesia. Esto de que Pablo fue transformado y llamado por Cristo en camino a Damasco, me recuerda como yo fui llamado también. Yo conocí al Señor, sentí el llamado del Señor, obviamente pues no en el camino de Damasco. Yo conocí a Cristo en el Costco. Entonces yo siempre digo que yo lo conocí en Damacosco. Camino a Damacosco, iba yo a comer hot dog, me metí en un mitote y el Señor me agarró y me dijo, que está mitoteando, agárratelo para acá. Una plática que no era mía, pero era una plática de Dios. Y yo dije, estos vatos. Ay, Diosito santo. Y otra vez me volteaba. Pero algo muy dentro de mí me dijo, hey, ve a preguntarles. Ve a preguntarles. Y ya le dije, oiga, ¿de qué se trata esa plática que tienen ustedes aquí en el centro, en el medio del súper? A ti te estábamos esperando, me dijeron, son cuestiones del Señor. Y ahí ya no me dejó. Oiga, pero yo que tengo que ser chorizo, te vas a ir para allá. Sí, Señor. Y gloria a Dios, sin ningún mérito aquí el Señor pues hasta nos tiene trabajando y con mucho gusto, ¿verdad? Eso me recuerda. Y dice, Rey Agripa, dice, así están las cosas en mi contra, Señor. Y ahora nos dice el verso 6, si ven el verso 6 dice, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. La palabra promesa significa en el original prometer, mensaje y anuncio. La palabra promesa significa prometer, mensaje y anuncio. Y que ese mensaje y ese anuncio es un mensaje y un anuncio de seguridad divina, de que algo hermoso y chilo está pasando y va a pasar en sus vidas. Es chilo saber eso. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje y la esperanza, saber que algo bonito y divino va a pasar en nuestras vidas. Promesa cuyo cumplimiento espero que han de alcanzar, dice, nuestras 12 tribus constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh Rey Agripa, soy acusado por los judíos. Cuando dice las 12 tribus, también se refiere a Israel. Cuando dicen nuestras 12 tribus, se refieren a todo Israel. Estos judíos
Estos judíos que hoy acusan a Pablo, pues, son los mismos que le habían dado comisión y poderes a él para ir a Damasco a la persecución de los cristianos. Estos mismos que ahora estaban sacados de onda y de rollo y estaban enojados con Pablo eran de mí en el camino a Damasco. Es lo que los trae enojados conmigo. Es que estos judíos se han convertido en mis mayores enemigos. Dice, oh rey Agripa, entiéndeme eso, dice. ¿Y por qué? Por mi creencia y confianza en Cristo, de que Dios resucitará a los muertos. Esas creencias mías de que Cristo es el Salvador, es el Mesías, es el que nos va a dar la vida eterna, es el que perdona nuestros pecados. Por esas creencias es que yo soy perseguido y soy enjuiciado. ¿Y cómo no creer en esta promesa y esperanza de resurrección de los muertos? Nos dice Pablo en 1 Corintios, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Hombre, eso es el mensaje de la mañana, que así como Dios levantó a nuestro Señor de entre los muertos, nos va a levantar a nosotros. Por esta promesa y por esta creencia es que Pablo pues es acusado, y aquí encontramos nosotros la tercera característica de un prisionero inocente, y es que es acusado por sus creencias. Acusados por sus creencias es la tercera característica. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros reprimidos, iglesia? Criticados, burlados, vituperiados por creer en Cristo. Pablo te anima y te dice hoy, iglesia, si tú eres reprimido por creer en Cristo, dale gloria a Dios, porque Él está más cerca de ti. Si te reprimen, siempre piensa eso. Me reprimen, pero yo sé que estoy cerca de Cristo. Si tú eres criticado por creer en Cristo, dale gloria también a Él, al Señor, porque nunca te dejará. Y si tú eres criticado por creer en Cristo, dale gloria al Señor, porque tú eres un soldado y una soldadesa de Él. Así que si has sido reprimido, criticado y burlado, Cristo mismo nos da la tranquilidad y paz, como nos dice Él mismo hablando en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Ahora por último vamos a leer del verso 12 al 32. 12 al 32 y dice: ocupado en esto yo iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, y a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepienten y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés. Dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? ¿Verdad? Lo que estos versos, iglesia, nos dicen es lo siguiente. Entonces Agripa, dice el verso 12, entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Es decir, Agripa le dice: se te concede la voz y se te concede el micrófono, adelante, Pablo. Antes los invito, iglesia, de entrar a lo que nos dicen los versos, antes los invito, iglesia, a que escuchemos y conozcamos el currículum de este personaje llamado Rey Agripa. El currículo familiar que tiene esta fichita. Fíjense, escúchenlo. Pablo, en ese momento en que está frente a Festo, frente a Agripa y frente a Berenice y frente a todos los comandantes de las legiones romanas y de todos los hombres importantes de Cesarea, él estaba frente a este hombre que el bisabuelo de este personaje llamado Agripa, el bisabuelo fue el que ordenó la ejecución de matar a Jesús cuando era bebé. Ese fue el bisabuelo, la fichita esa. El bisabuelo de Agripa era otra fichita, fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y el papá de esta fichita era otra fichita, porque ¿qué creen? El papá de Agripa fue el que martirizó al primer discípulo, que fue Santiago, ¿eh? No, o sea, el primer discípulo. El primer discípulo fue Santiago, ¿ah? No el primer mártir. Bueno, pues el papá de Agripa fue el que martirizó al primer discípulo. Y el hijo ahora estaba frente a ¿quién? Frente a Pablo. Entonces Pablo dijo: bueno, pues a ver cómo nos va. Y como dice en los sábados de box, ¿no? Va a haber tiro en la tribuna aquí. Y empieza así, dice. Los invito a leer los versos 12 y 13, dice. Pablo empieza diciendo: me tengo por dichoso, es decir, me tengo por bendecido y por afortunado, porque eso significa la palabra dichoso, bendecido y afortunado. Dice Pablo: me tengo por bendecido y por dichoso de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, Agripa. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones y todas las culturas que hay dentro de la vida de la nación judía, que hoy los judíos por
por lo cual te ruego que me escuches, dice, que me escuches con paciencia. Entonces me imagino que allí Pablo agarra la audiencia. El objetivo principal de Pablo no era ya defenderse de las cadenas y de la prisión, iglesia. Ya no era esa. Cuando él entra y ve en el auditorio a tanta gente de ese nivel, él ya no le interesó defenderse de ¿qué? De las cadenas. Pablo quería convertir a Agripa principalmente, a Cristiano, y a Festo y a todos los que lo estaban escuchando. Pablo, más allá de sus cadenas, estaba complacido de que las pruebas de su caso fueran examinadas de cerca por oficiales de alto rango de el Imperio Romano. Pero sobre todo porque estaba complacido de ¿quién cree? Ya no era una defensa. Dijo, no hombre, qué bueno, Señor, ya te entendí cómo está la onda. Me voy a ponerle a predicar a estos que están aquí. Peor, este que está aquí, que es el Agripa, ya saben ustedes el currículum de él, ¿verdad? Ya se los di. A ustedes, no, este va a ser el bueno. Y de ahí en adelante, Pablo comienza no a defenderse, sino más bien a predicar las buenas nuevas de el Señor Jesús. Este era un gran auditorio en la ciudad de Cesarea. Pablo habló con Festo, habló con Agripa, habló con Berenice, habló con los comandantes, lo escucharon los comandantes de las legiones romanas y de todos los hombres más prominentes. Era imposible dejar pasar esa oportunidad. Pablo no desaprovecharía pues esta gran oportunidad de dar a conocer el evangelio y su mensaje a esta audiencia tan especial, pero sobre todo dirigida ¿a quién? Al rey Agripa, por la dinastía de la cual él venía. Pablo de cierta manera cumplía lo dicho por el Señor personalmente con sus palabras. Nos dice el Señor en Hechos 9:15, dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces dijo, no, de aquí soy, dijo, no, Pablo. Me imagino que así ha de haber sido, ¿no? Ya no es el Pablo el viejito que lo ponen ahí, no, no me gusta esa foto. Pablo hace una reseña y una explicación de cómo Jesús se le había aparecido a él camino a Damasco. Pablo también hace notar en la audiencia que el camino a Damasco, él iba en una misión de odio y en persecución de los cristianos. ¿Por quién? Por órdenes de esos que están ahí, dijo. Esos que están ahí fueron los que a mí me metían aire y me daban poder y me daban comisiones y ellos ahí estaban también. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial de Jesús, sino que me puse a anunciar el evangelio primero a los de Damasco, luego a los de Jerusalén, y así me fui bajando por toda Judea, dice, a gentiles, exhortando que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Entonces, todos imagínense, ya no estaba Pablo, no, fíjate que aquello, sé que no, yo no soy, mire, quítenme las cadenas. No, él estaba, ya la defensa ya quedó en segundo lugar o en tercero. Él estaba, no, mira, yo cuando fui, el Señor me levantó, me dijo esto y esto otro. Entonces se les iban haciendo más grandes y más grandes los ojos de lo que el evangelio que les estaba diciendo Pablo. Por causa de esto los judíos, dice, intentaron matarme, Festo, o tú, Agripa, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dice, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que no dijeron los profetas y Moisés, que había de suceder, que el Cristo, audiencia especial que está aquí, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, le duela a quien le duela. Así es, le dijo. Cristo está vivo, Cristo no está muerto, Cristo está vivo porque yo lo escuché en camino allá. Diciendo estas cosas en su defensa y también predicando, diciendo estas cosas a Festo, a gran voz. Festo se levanta a gran voz. Diciendo estas cosas, Pablo, Festo se levanta a gran voz. Estás loco, le dice. Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco.
No estoy, y Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y palabras de cordura. Pues el rey Agripa sabe de estas cosas, porque él es experto. Eres experto. Sí, así el viejo. ¿Sabes todo lo que he dicho? Sí, porque nada se hizo escondido en un rincón. Porque ustedes, no fue en un rincón donde crucificaron al Señor, lo hicieron público, lo trajeron por las calles de Jerusalén, azotándolo en un vía crucis de dolor, ¿cierto? Sí, no, vas a ver. Y aparte lo crucifican en el cerro de Gólgata, a las afueras. Entonces dice, ¿crees? Le dice, aquí Pablo termina la predicación y le dice, ¿crees, oh rey Agripa? ¿Crees? A los profetas. Esta es la bola. Nosotros te pedimos, pues, Señor, que nos dé la fuerza, Señor, que nos dé la fuerza de vencer a esos enemigos que tenemos en contra, Padre. Que muchas veces esos enemigos, Señor, son enemigos que no son de sangre ni de carne. Son enemigos muy fuertes, más grandes que nosotros. Danos esa fuerza, Señor, de entender que el mundo muchas veces nos va a odiar, nos va a perseguir y nos va a detestar por levantándonos falsos testimonios en contra, ¿verdad?
Danos ese gozo, Señor, de saber que no le hace que seamos perseguidos o criticados por nuestras creencias de que tú eres el Salvador, ¿verdad? Danos esa fuerza. Y teniendo esa fuerza, Señor, nosotros vamos a activar, y esa es una promesa de corazón que le debemos hacer al Señor, vamos a activar esa convicción única de todo cristiano de dar a conocer ese mensaje hermoso de salvación. Vamos a orar, iglesia. Agachemos nuestros rostros. Señor, gracias te damos, mi Padre, que nos hayas dado esta gran oportunidad este domingo, Señor, de poder venir aquí a esta hermosa iglesia tuya, Padre, que la cual, Señor, amas mucho y la respaldas extremadamente fuerte, Señor. Gracias, mi Padre, te pido por todas estas mujeres valientes, por estos varones valientes, por todos y estos, cada uno de las cabezas de familia, Señor, te pido por ellos, bendice sus nombres, bendice sus vidas, bendice sus negocios, bendice, Señor, su salud, Padre. También te pido, Señor, que nos ayudes con todas y cada uno, Señor, de aquellas personas que todavía, Señor, no han venido, pero también de todas y cada una de aquellas personas, Padre, que no conocen, Señor, de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a vencer esos miedos, a esos que son enemigos grandes, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfrentar esa necesidad que tenemos, Señor, de saber que tú eres grande en nuestras vidas y que lo único que tú deseas es que tu evangelio siga creciendo y siga rodando. Ustedes sigan orando. Yo me dirijo a las personas, únicamente a las personas que vienen por primera y única vez. Si hay alguna persona que viene por primera o segunda vez y que desea pues rendir su vida y entregar su vida a Jesús, lo primero que tienes que hacer pues es reconocer nuestros pecados, reconocer que hemos fallado, como todos hemos fallado, pero si tú eres y hoy sientes esa necesidad de tener a Cristo en tus vidas, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano para yo saber quién eres y poder guiarte al Señor. ¿Habrá alguien que quiera recibir y rendir su vida a Jesús esta mañana? ¿Alguien? Muy bien, todos somos de casa. Señor, te pedimos, Señor, que abras una nueva semana, Señor, de bendiciones para todos y cada uno de los que hoy hemos estado escuchando lo que tú quisiste hablar a nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Fue un gusto estar con ustedes. Bien, pues, ok. Se acabó.